Es un salmo que tiene un significado muy especial, sobre todo saben que los salmos son escritos muchas veces como un poema que evocaba una situación personal, sobre todo de David, y esta en especial es una de las situaciones probablemente más difíciles a las que se tuvo que enfrentar el rey David. Saben que el rey David tuvo muchos retos, pero hay uno de ellos que probablemente le desgarró el corazón como ningún otro, y fue cuando su hijo Absalón se sublevó. Esto especialmente debe ser muy difícil para un padre porque imagínense un hombre de armas tomar como David, un hombre de guerra, que su hijo se levantara contra él, que no tenía la misma capacidad. Pues para David hubiese sido muy fácil vencerle, pero se ponen en medio los lazos familiares, lo que significaba un padre y un hijo enfrentados, enfrentados incluso por cuestiones que no tenían que ver con la espiritualidad, al contrario, era una cuestión totalmente banal. Y esto pone a David en una situación muy difícil. Vamos a leer el salmo, es un salmo muy pequeñito, así que nos vamos a poder permitir leerlo completamente. El Salmo 3 dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y dice el último versículo, el versículo 8: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Fíjense David aquí, ya hay unas ideas bastante claras, ¿verdad? De esa aflicción que él sentía, cómo la expresa. Es un salmo que intenta de alguna manera graficar esa historia que él vive con su hijo Absalón, una historia que conocemos, que tristemente tiene un final dramático. Pero en este momento es cuando David está saliendo de la ciudad, cuando él está abandonando por una razón fundamental: evitar un enfrentamiento, evitar que mueran personas inocentes en medio de todo este drama familiar. Pero no podemos descartar que la pena y el cansancio producido por el viaje y por toda la situación hacía algo de mella en David. Así que en un momento dado donde él se detiene y tiene tiempo para pensar, para meditar en lo que estaba ocurriendo, es cuando puede escribir este salmo. Este salmo evoca evidentemente la situación difícil, pero hay unas ideas muy interesantes que David intenta rescatar aquí. Por ejemplo, él habla de que se levantan muchos en su contra, y es una de las ideas principales. De hecho, una de las cosas más tristes de esta historia es que Absalón logró tener muchísima gente de su lado, y esto entristecía al rey. Pero si pudiéramos dividir el salmo en varias ideas principales, la primera sería el peligro presente. Había un peligro presente que no se podía evitar, no se podía ocultar, y es que ese peligro estaba ahí, era un peligro que había que asumirlo. Una segunda idea podría ser el recuerdo de ayuda recibida en lo pasado. Fíjense que David está evocando el problema. Hay un problema, se levantan muchas personas en mi contra, mis enemigos vienen en contra de mí. Eso digamos que es descifrar la realidad del problema. Si nosotros trajésemos esta idea a un problema actual, todos podríamos hacer lo mismo. Un problema presente, lo que no se puede hacer es obviar la realidad. Hay una realidad
que tenemos que asumir. Pero una vez asumida esa realidad, ¿cuál sería el proceso? Número 2, el recuerdo de ayuda recibida en el pasado. La hermana White de hecho tiene citas muy bonitas donde ella recuerda que a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado, algo así como tendríamos razones para entonces no confiar en Él. Porque a veces el presente se pone tan fuerte, ¿verdad? Tan evidente, tan duro. Pero si tiramos de pasado, de recordar cómo nuestro Dios ha estado con nosotros, cómo Dios ha estado ahí siempre y cómo nos ha librado en otras ocasiones, entonces vamos a tener ánimo. Dios había librado a David en muchas ocasiones. Así que él, pensando en todas esas ocasiones, podía encontrar el ánimo y la fuerza que necesitaba para asumir esta nueva realidad. Número 3. La sensación de seguridad en medio del peligro presente. Las sensaciones no deben ser el todo, pero no podemos obviar que la sensación que uno tiene en un momento determinado termina por lo regular inclinando la balanza. Si yo tengo una sensación de fracaso, una sensación de que todo va mal, una sensación de que el mundo está en mi contra, y son las sensaciones que me están rodeando y se están apoderando de mi mente, es muy probable que yo termine tomando decisiones en ese sentido. Pero si yo hago una reflexión sobre un problema que tengo, un problema presente, un problema que me agobia, y pienso en las veces, en esas ocasiones especiales donde Dios me ha librado, pero también pienso precisamente en que tal vez esa sensación que tengo de que Dios no está conmigo no es correcta. Dios sí que está conmigo. Voy a su palabra y su palabra me dice que Dios nunca se olvida de nosotros. Me puedo refugiar en las promesas y entonces puedo hacer incluso que esas sensaciones negativas sean modificadas por las promesas divinas que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Número 4. La oración en busca del triunfo sobre los enemigos o sobre las situaciones o sobre los problemas. ¿Por qué la oración? Es importante este detalle. David tenía un problema que se parece mucho a determinados problemas que nosotros tenemos hoy. Número 1, asumirlo de golpe, en caliente y de frente hubiese sido una catástrofe. Así que implicaba reflexión, análisis, meditación, llevarlo ante Dios, que Dios pudiera intervenir. Porque las opciones humanas, ¿cuáles eran? Que dos ejércitos, uno dirigido por un padre y otro dirigido por un hijo, se enfrentasen. Pues ganase quien ganase, el resultado era malo, era un resultado negativo. De hecho, David intenta por todos los medios evitar esto. Así que se conjugan estas grandes ideas. 4 ideas principales que David evoca en el Salmo. Un problema presente. Tirar del pasado glorioso en el cual Dios nos ha librado de muchas situaciones. Tercero, trabajar con las sensaciones. Buscar en la palabra, buscar en la meditación en el Señor la sensación de seguridad en medio del peligro que aporta la presencia de Dios. Y número 4, la oración en busca del triunfo. Que sea un triunfo de acuerdo a la voluntad de Dios. Que no sea un triunfo de acuerdo a la voluntad humana. Hay 3 grandes ideas en este salmo que no quisiera pasar por alto. En el versículo 2 él dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Esta es una idea reforzada, que es la primera, podríamos decir, de las frases. Hay 3 frases y esta es la primera que David resalta por encima de todas. Muchas veces cuando el creyente tiene problemas, los que nos conocen hacen como una especie de quinielas, asegurando de que a ver si Dios lo libra.
sobre todo cuando el abatimiento en nosotros es muy notorio. Sin embargo, David no hace juicio de esa idea, pero la expone. Y la expone sobre todo de una manera interesante, porque la expone delante de Dios. Señor, dicen los demás que tú no me vas a librar. Donde hay salvación es en Dios. Segunda idea principal: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. David no pasa por alto el problema que hay, no pasa por alto su tristeza, no pasa por alto que él se siente abatido, pero quiere resaltar que una cosa es que los demás digan que Dios no le iba a librar y otra cosa es lo que él hace. Fíjense la gran diferencia que hay aquí. Una cosa es lo que los demás digan sobre nosotros y Dios, y otra cosa es lo que yo haga. Y David está evocando, pero sin embargo, aparte de lo que los demás dicen, yo he clamado a Jehová. Y deja claro un detalle que él pudo haberlo saltado por alto, pero lo deja claro: y Dios me respondió. Y la última de estas tres grandes ideas que hay en este salmo es en el versículo 8. Dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Cuando yo estaba preparando esta meditación me llamó la atención esta parte, porque David no dice: Señor, bendíceme a mí. Dice: bendice tu pueblo. Y nótese que en este salmo que estamos leyendo, que es el salmo número 3, es una antesala del salmo número 4, que luego será una oración que incluso algunos la utilizan como una oración vespertina, que la estudiaremos el próximo miércoles que me corresponda. Pero esta última idea, la salvación es de Jehová. ¿De quién es la salvación? De Dios. No es nuestra. Y él dice: sobre tu pueblo sea tu bendición. Saben, había un padre y un hijo enfrentados, sobre todo un hijo rebelado. Muchos dirigentes y muchísimas personas del pueblo dispersas, revueltas, unos criticando un lado, otros criticando al otro, algunos tomando posiciones. Y esto es un cúmulo de problemas. El problema no era un hijo enfrentado a un padre, esto es la raíz. Pero ahora ya tenemos traiciones y muchísimas situaciones que, si lograban enfrentarse, aquí teníamos un problema muy grave. ¿Y qué hace David con todo esto? Pide que la bendición de Dios caiga sobre su pueblo. Porque si Dios bendecía al pueblo, Dios podía no solo impregnar el corazón de David y protegerlo de sus males, sino que Dios podía poner su bendición sobre todo el pueblo y todas estas situaciones recibir respuestas a la vez. Muchas veces, si hay problemas en el hogar, si hay problemas en la iglesia, si hay problemas en nuestro entorno de trabajo o en cualquier ambiente social en el que estemos, recordemos no orar por nosotros solos, oremos por todos. Oremos por el hogar, oremos por la iglesia, oremos por nuestros compañeros de trabajo, oremos por la gente que nos rodea, porque en la medida que Dios les bendiga a ellos también, Dios estará dando respuesta a cada una de las situaciones que pudieran en algún momento agobiarnos a nosotros. David en este sentido no es egoísta, al contrario, implora que la bendición de Dios pudiera impregnar cada uno de los corazones de las personas que estaban allí tomando decisiones, aconsejando, otros mal aconsejando, entre otras cosas. ¿Qué sentido tendría orar por uno mismo en un momento en donde incluso el problema que me está agobiando no lo he causado yo, lo han causado otros? Pues debería orar por ellos también, precisamente para que la bendición de Dios pueda solucionar cada una de las situaciones. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta tarde. Permita a Él que cuando nos veamos afectados en algún problema personal, esta sea nuestra dinámica también. Que podamos seguir este mismo procedimiento. Primeramente, reconocimiento.
recordar que Dios ha estado con nosotros en muchas ocasiones, no olvidar que las sensaciones que tenemos que sentir son la sensación de ayuda, de presencia del Señor, de batalla ganada. Esas son las sensaciones que tendríamos que tener. Si tenemos otras sensaciones, vamos a repasar entonces las promesas, vamos a repasar entonces, vamos a tirar de pasado de cómo Dios ha librado a sus hijos siempre y cómo nos ha librado a nosotros. Y por último, colocar la oración como procedimiento de solución. No adelantarnos nosotros a proponer, porque hay momentos donde nuestra propuesta podría ser un agravamiento del problema en vez de una solución. Que el Señor nos bendiga a que estas 4 grandes ideas se puedan desarrollar en nuestras vidas. Bendiciones para todos.